Bienvenida, Raisi, y Gracias. vuelvo a vos, Alan, porque quiero que como estudiante ya avanzado de abogacía tengas el privilegio de poder entrevistarla vos. Bienvenidos de nuevo a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar un poco. Ella se llama Raisi Marte González, el nombre completo, y es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, siendo abogada senior trabajando en IJM. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches, Raisi. ¿Cómo Eh, están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Para mí, también como dijo Cecilia, es un placer y me llena mucho porque no solamente vamos a compartir un espacio de crecimiento profesional, pero también el estar en un grupo donde podamos ser en la fe, ¿verdad? Todos somos el parte del equipo que servimos a Cristo. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes. Así que muy agradecida de la invitación. bueno, muchas gracias por sumarte. Y quiero aprovechar y bueno, preguntarte un poco sobre qué es IJM. Sí, JM es una organización de derechos humanos que tiene ya más de 20 años trabajando en la lucha contra la violencia de los más vulnerables. Estamos en más de 20 países alrededor del mundo y depende de la problemática la problemática que surge en más de prevalencia en ese país. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, trabajamos, como ustedes saben, la trata de personas, explotación sexual comercial, y en otros países, por ejemplo, Guatemala, se trabaja con abuso sexual. Ahora mismo se abrió una oficina en Colombia que también va a trabajar casos de trata de personas. Y en África, estamos también en Filipinas, estamos en muchos países y es una organización que fue fundada por Gary Hogan, que es una persona que puso a Dios en su corazón crear esta organización para buscar justicia a los más vulnerables. Wow, qué, qué grande, qué Sí. importante, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu posición en la organización? ¿En qué te desarrollas? Sí, bueno, soy abogada, como acabas de decir, licenciada en Derecho, trabajo aquí en la organización, ya tengo 7 años, voy a cumplir, si Dios lo permite, este mes, 7 años en la organización, y ahora mismo tengo la posición de abogada senior, trabajando en diferentes casos en representación de víctimas o sobrevivientes que han sido explotadas sexualmente y también capacitando a los actores claves del sistema para que den un servicio adecuado a nuestras sobrevivientes y personas que han pasado por explotación sexual y otro tipo de explotación que también es parte de la trata de personas. Mm, qué bueno que te puedas desempeñar de esa manera. Y con respecto al matrimonio infantil, quería preguntarte si nos puedes contar un poco qué es. Claro, el matrimonio infantil es el matrimonio formal entre dos personas, de las cuales una o ambas están por debajo de los 18 años de edad. Claramente es una vulneración a los derechos humanos, a la dignidad de la persona y lamentablemente el matrimonio infantil tiene los países de Latinoamérica y el Caribe tienen una alta tasa elevada del matrimonio infantil en el mundo. Según un estudio de UNICEF, lamentablemente nosotros, como parte de Latinoamérica, tenemos una elevada tasa de matrimonio infantil y muchas veces pensamos que no es de manera legal, sino que sería como una unión entre una persona mayor y un menor, pero no, hay actas de matrimonio
legalmente, donde se casa de manera legal una persona mayor y a niñas, adolescentes. Nosotros tuvimos conocimiento de un caso de una niña de 9 años que estaba casada con un señor de 50 y pico de años legalmente. Entonces, realmente es una problemática muy grave, una problemática a nivel mundial y que claramente es una violación a los derechos fundamentales. Y con respecto a República Dominicana, ¿nos puedes hablar un poco de las causas y las consecuencias del matrimonio infantil? Claro, mira, parte de las causas que tiene el matrimonio, o que existe el matrimonio infantil, la pobreza, es también una problemática cultural del país. Nosotros, no sé si eso pasa en Argentina, pero recuerdo, me cuenta mi abuela me contaba que era normal culturalmente que una adolescente de 15 años ya estuviera casada. Y se ve todavía en muchas provincias de aquí de mi país que una adolescente esté casada todavía y embarazada, con hijos, con una persona mayor que ella. Parte de eso es la pobreza, la falta de educación, también que le permite que el Estado no les brinde esa educación que necesita esos niños, niñas y adolescentes. Como dije, también es un problema cultural donde instan a las adolescentes a casarse a una edad muy temprana. Estas son básicamente las causas de desigualdad que hay también que permite el matrimonio infantil. Perdón, también era parte de nuestra legislatura, de nuestras leyes, que permitían también que un adolescente de 16 años estuviera casada o esté casado. Y me quedo con esto último que decís de la legislatura. ¿Cuál fue el involucramiento de IJM para eliminación del matrimonio infantil en República Dominicana? Sí, bueno, para mí es una alegría inmensa, ¿verdad? Poder contar. Nosotros hemos estado como país luchando con la eliminación del matrimonio infantil desde hace mucho tiempo. Organizaciones han tratado de erradicar esta problemática y esto existe desde el año 1807, cuando se promulgó el Código Civil, que se podía permitir el casamiento, el matrimonio infantil. Luego, en 1997, se hizo una reforma del código, pero esto no fue eliminado tampoco. Y durante todos estos años se ha estado batallando con esta problemática hasta que el año pasado nosotros impulsamos en primer lugar un documento, una acción en inconstitucionalidad. Lo presentamos en el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo aquí en la República Dominicana, cuando se viola un derecho fundamental. Y claramente habían violaciones a los derechos fundamentales y a los artículos de nuestra Constitución, el artículo 39 y otros artículos que establecen que el Estado debe garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a raíz de esta acción que se depositó en el Tribunal Constitucional, esto fue un revuelo o una gran oportunidad que nos dio para hacer incidencia en los medios de comunicación. Y a raíz de esto se empezaron otras organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales a dar apoyo a esta acción. Incluso también depositaron Amicus Curiae, que es parte o es un documento también que respalda esta acción en constitucionalidad.
y dando apoyo a todas esas organizaciones a la acción que se depositó. Cuando esto resalta en los medios de comunicación, diputados, senadores se acercan a IJM para ellos entonces también dar apoyo y presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Y gracias a Dios, el 1 de enero del año pasado, se promulgó la ley 1-21, donde se elimina el matrimonio infantil. Esto fue realmente un logro fue impulsado por IJM, pero también ha sido una lucha de muchas organizaciones, también de parte de personas que son parte del Estado, para poder eliminar el matrimonio infantil. Y como dije, el 1 de enero se promulgó esta ley. Todavía falta mucho, porque aunque ya la ley no lo permite, ahora hay que hacer un trabajo con la sociedad de que esto no es normal, que esto no es permitido, que esto es un delito, y no permitir no solamente el matrimonio infantil, sino también la unión temprana, que aunque ya no esté legalmente establecido en un documento, pero que tampoco permitan que sus niñas, que las adolescentes, se unan a una persona mayor que ellas, ni que estén tampoco en convivencia cuando no están cognitivamente ni físicamente preparadas. Lamentablemente, cuando hay matrimonio infantil, uniones tempranas, me imagino lo van a explicar más adelante de parte psicológica, pero hay muchas consecuencias que vienen con esto y también consecuencias que vienen detrás o que quieren tapar, se podría decir, delitos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Código Penal que el tipo penal de seducción es un crimen. La seducción, que es cuando una persona, un individuo, extrae a un menor, una niña adolescente, de su casa y es, como dije, es un delito. Pero si la persona mayor se casa con la menor, ya no sería un delito. Entonces, esto traía consigo consecuencias de abuso sexual, de explotación sexual comercial, de trata de personas. El matrimonio infantil arrastra otros delitos que están detrás de un matrimonio. Entonces, realmente, como les dije, fue un logro que no solamente fue de IJM, sino de muchas organizaciones que apoyaron esta iniciativa como Save the Children, UNICEF y otras organizaciones importantes que dieron apoyo a esto. Gracias, Raicy. Y mientras te escuchaba hablar, gracias, Alan, también se me venían dos preguntitas en relación a tus propios comentarios. Una, el tema de la unidad, de que varias veces recalcaste no lo hicimos solos, ¿no? Qué bueno que es cuando como o sea, a nivel organizacional creo que hacer un buen networking de gente es necesario, pero que para nosotros en el contexto de iglesias, qué bueno que es que también las iglesias nos unamos para combatir esto. Y quería preguntarte si ha sido el caso, si en alguna de las iniciativas que hicieron para crear conciencia previo al dictamen de la ley, hubo apoyo de iglesias, con firmas, con algo, o si ahora lo están haciendo también en esto de que vos planteas, hay que crear conciencia, se tiene que hablar de esto para que se deje de naturalizar algo que es delictivo. Mira, las iglesias, y no porque yo sea cristiana, ¿verdad? Que pertenezco a una iglesia, no solamente a nivel evangélico, la iglesia en general, es muy importante. Se podría decir que las iglesias tienen un impulso y tienen una influencia muy fuerte en el Estado. Y parte de lo que influenció las iglesias sí fue parte de la eliminación del matrimonio infantil, porque las iglesias son parte de la comunidad y son parte de la sociedad. Y cuando el matrimonio, cuando se incorporó esta acción en el Tribunal Constitucional, que hicimos incidencia en los medios de comunicación, también la comunidad, también las iglesias hicieron incidencia dentro de valga la redundancia, dentro de sus congregaciones, dentro de sus iglesias, apoyando esta iniciativa,
diciéndole a la comunidad, a la gente. También se han dado talleres sobre eso, y los pastores permiten que se puedan utilizar sus espacios para poder hacerlo. Y todo eso es como un granito de arena para que se pueda conseguir los resultados que se está buscando. Y parte de ese resultado fue también gracias a la iglesia. Entonces sí, realmente la iglesia fue fundamental para este logro. Y antes de despedirnos, porque yo sé que sos una persona con muchas obligaciones y es viernes, así que vos sos bienvenida para quedarte con todos nosotros el tiempo que quieras, pero entendemos si te tenés que retirar. Quería saber si, además de hacer incidencia a la iglesia y de contar con su apoyo, esta naturalidad o naturalización del delito se ve tanto, porque viste, acá vos nos decías hace un rato, no sé cómo será la realidad de Argentina. Dos cosas se me vienen a la cabeza. Por un lado, que en un solo año que estuve en República Dominicana, se pudieron entrenar 300 pastores, lo que para mí es algo que acá no sucede eso, ¿no? O sea, desde la apertura que hay o el reconocimiento de la necesidad, porque puede ser que en la zona del Caribe haya una prevalencia mayor de la que hay en Argentina en relación a determinados delitos. Eso es algo para resaltar, porque fue un placer ver el envolvimiento que tenía la iglesia. Pero por otro lado, hay crímenes como por ejemplo, no crímenes, delitos, el abuso de menores casi no varía un dígito entre lo que se ve en el mundo y adentro de una iglesia. Entonces, quería saber si esto también es algo que se ha naturalizado dentro de la iglesia. Por ejemplo, si pensamos en Haití, que lo tenés cerquita, los restabes, vos lo podés ver adentro de la iglesia, hay gente que también tiene niños. Me preguntaba si también conocías casos o has visto casos, aunque no sean conocidos tuyos, de este flagelo dentro de las iglesias. Mira, lamentablemente, como dije anteriormente, matrimonio infantil todavía es algo muy normalizado, sobre todo en provincias muy lejanas de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, que sería de la capital. Muchas personas, por falta de conocimiento, también pueden incurrir al delito, porque no tienen las herramientas o no han tenido las herramientas para conocerlo. Sí, dentro de las iglesias se ve lo que es el matrimonio a muy temprana edad en adolescentes, incluso hasta a veces hay líderes dentro de las iglesias que instan o que aconsejan a las adolescentes a casarse, porque salió embarazada, por un sinnúmero de situaciones que se dan, que lamentablemente piensan que con casarlas o con casarlos también, con casarlas van a encontrar una solución al problema, cuando sabemos que no es así. Y se ve mucho fuera y dentro de las iglesias. Entiendo que como hablamos, falta de educación, por eso estamos trabajando para concientizar, para que las personas sepan que esto es un delito, que las niñas, las adolescentes necesitan una educación, que no importa que salgan embarazadas, que hay solución, que hay una esperanza. Entonces, estamos tratando también de trabajar eso con las iglesias, para que también ellos, desde sus iglesias, trabajen con la comunidad y con las personas que están en su congregación. No tengo ahora mismo un caso fresco de iglesia, así de un caso cercano, pero sí se ve lamentablemente mucho esa problemática en las iglesias, de aconsejar, de buscar esa solución más rápida de que adolescentes, niñas se casen. Bueno, gracias, Raicy. Nos podríamos quedar toda la noche y te agradezco de nuevo enormemente tu participación con Justicia Urbana, y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Magali Núñez, psicóloga, y al arquitecto Marco Cisterna. Hago hincapié en dos profesiones. Hemos escuchado a una abogada, a un estudiante de abogacía, pero me gusta ver que en el grupo todos somos bienvenidos, porque yo soy diseñadora gráfica, estoy convencido de que la justicia está en el corazón del Padre, porque Él es justo, Él es justicia, y como
cristianos tenemos herramientas que otros no tienen, tenemos un entendimiento holístico, integral de lo que es traer libertad a un cautivo, así que a los que no conozco, de nuevo, bienvenidos, y a los que tengan ganas de sumarse para equiparse y ver cómo podemos prevenir, cómo podemos orar, cómo podemos denunciar, cómo podemos equipar a otros. Ese es el objeto que tenemos como grupo, así que bienvenidos una vez más, y nos quedamos con ustedes dos chicos para el taller de ahora. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Raicy, por compartir con nosotros tan valioso tiempo de información. Si todos pueden ver la presentación, vamos a estar hablando y adentrándonos un poco más en conocer acerca del matrimonio forzado y matrimonio infantil. Hay mucho más como para, para extendernos, pero bueno, vamos a hacer una introducción, y si es la inquietud de alguno de ustedes el conocer más acerca de esto, puede hablar con nosotros, con Césico, para conocer más información y ver cómo puede capacitarse. Bien, si bien, como decíamos y hemos estado charlando en estos últimos años y a lo largo de la historia, se vieron grandes avances acerca de los derechos humanos, estamos en el siglo XXI y aún así no se respeta al 100% el derechos humanos, los derechos de los niños, y vemos la pervivencia de prácticas que se contradicen totalmente al cumplimiento de los derechos más elementales, y uno de esos es el matrimonio forzado. ¿Qué es el matrimonio forzado? Es todo aquel que se establece sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes, y o cuando uno de ellos o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, debido, entre otros motivos, a la existencia de coacciones o intensa presión social o familiar. O de las iglesias, como hablábamos recién. Las víctimas. No hay nadie que esté ajeno a este flagelo, ¿sí? Las víctimas pueden ser tanto niñas como niños, mujeres, hombres, puede afectar a personas de todas las razas, grupos étnicos, religiones, géneros, edades, origen, formación académica, económica, pero sí se han considerado como una forma de violencia de género, porque en su mayoría lo sufren mujeres y niñas. Es importante que tengamos en claro la diferencia entre matrimonio forzado y matrimonio arreglado. El matrimonio arreglado es una tradición común en muchas culturas y no es lo mismo, ya que las familias sí tienen un rol en elegir a la pareja para casarse, pero las dos personas son libres de elegir con quién o no y cuándo desean hacerlo. En el matrimonio forzado, la familia u otras personas acuerdan el matrimonio y niegan a las personas la elección de sí, cuándo y con quién se casan. Algunos indicios, como decíamos anteriormente, no tienen elección con quién hacerlo o cuándo hacerlo. Reciben amenazas de abandono, aislamiento, abuso físico o mental si no se casa o intenta salir de ese matrimonio. Y debido a estas amenazas siente miedo a las consecuencias de decir que no. Puede estar siendo vigilada también con el propósito de impedirle buscar ayuda o huir de esa situación que tiene que enfrentar. Siente que no puede rechazar el matrimonio o salir de ahí porque es una cuestión de avergonzar o hacer daño a la familia, cuando es algo muy cultural, está ese temor. Y en algunos casos se le priva de documentación, identificación, aparato electrónico de comunicación, dinero, y no le son devueltos a menos que esté de acuerdo con casarse y quedarse en ese matrimonio. Ahora Marcos nos va a contar un poco acerca de cuáles son las regiones más afectadas. Bien, gracias Maggie, buenas noches a todos. En cuanto a las regiones más afectadas en la actualidad, este fenómeno se distribuye de forma generalizada en los países del norte de África, el Próximo Oriente, África subsahariana, Oriente Medio y América Latina, como vimos. Estados como Níger, Malí, Chad o Burkina Faso cuentan con el porcentaje más alto de matrimonios forzados,
con una media superior al 80%. Esta práctica se encuentra muy profundamente arraigada en los valores de la sociedad y existe una gran dificultad para ser eliminada. La aprobación cultural y las pocas barreras legales que existen hacen que países como en Mozambique, India, Zambia, aparezcan en un segundo nivel con un 60% de la media. Regiones como Brasil, Colombia, Bolivia quedan registradas en un tercer nivel por llevar a cabo este tipo de uniones con una media superior al 20%. Estos estados han descendido por el número, con el número de matrimonios como consecuencia de una mayor persecución por parte de la ley. Y en regiones como Sudáfrica o Egipto están disminuyendo, aunque aún cuentan con un porcentaje superior al 10%. En grupos particularmente vulnerables, como los refugiados, el matrimonio forzado es otro problema al que las mujeres se enfrentan. El matrimonio forzado es una práctica que se ve favorecida en condiciones de extrema vulnerabilidad, como lo pueden ser las provocadas por la guerra o por la pobreza. En relación a esto, se ha observado un incremento en el número de mujeres y de niñas afectadas por matrimonios forzosos en los campos de refugiados. La huida y las condiciones de desprotección y de incertidumbre vital favorece la aparición y el incremento de este tipo de matrimonios. Este es el caso en los últimos años con la población refugiada procedente de Siria, instalada en precarias condiciones, como vemos, en Jordania, Líbano, Egipto, Irak o Turquía. Según informó Ameco Press, antes del conflicto armado, el matrimonio forzado representaba en Siria el 13% del total de las uniones, y en campo de refugiado esto se eleva hasta un porcentaje del 51%. Bien, adentrándonos un poco en cuanto al matrimonio infantil, nos preguntamos qué es. ¿Sí? Es uno, dentro de los matrimonios forzados existe la modalidad de matrimonio infantil, que son basados en la unión de dos personas donde al menos uno de los contrayentes no tiene la edad legal para esa unión. Haciendo una diferencia entre matrimonio infantil y matrimonio precoz, el infantil es aquel, como decíamos, al menos uno de los dos es una niña o un niño, y que se entiende por niño o niña según la Convención de los Derechos Humanos, es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. El matrimonio precoz hace alusión a aquellas uniones en las que uno de los contrayentes es menor de 18 años en aquellos países en que la mayoría de edad se alcanza más temprano, por ejemplo a los 16, o tras la celebración del matrimonio, como un rito de paso. También puede referirse a uniones en las que existen otros factores que determinan que no están preparados para consentir la realización del matrimonio. Como conversábamos hace un rato con Raisi, justamente hay lugares donde se incita al matrimonio cuando la niña, el niño, el adolescente no está preparado, ya sea en su desarrollo físico, emocional, sexual o psicosocial, para contraer tal unión. Estás muteado. Perdón. En cuanto a las regiones más afectadas, un estudio realizado por la organización Woman State Project muestra la ejecución de los matrimonios infantiles a nivel mundial y el índice de su práctica dividido en 3 niveles. Los países, como podemos ver que aparecen en verde, pertenecen a lo que se conoce por mundo occidental, y la organización indica que menos del 5% de las niñas contraen matrimonio a los 16 años. Esto se debe a que existen barreras estrictas para que no se produzcan este tipo de uniones. Además, hay una desaprobación cultural por parte de la sociedad y rechazo. En segundo nivel están todos aquellos países que aparecen en color amarillo, como Argentina, México o Indonesia. Los matrimonios infantiles se dan entre un 5 y un 10% de las niñas, pese a que existe una
pequeña desaprobación cultural, este fenómeno sigue vigente porque no hay una persecución por parte del Estado que permita erradicarlo. Y en el último lugar, aparecen aquellos estados que aún tienen matrimonios infantiles como una práctica normalizada y que cuenta con una gran desaprobación, con una gran aprobación cultural, perdón. La necesidad de seguir la tradición, de reforzar los vínculos entre las comunidades, de proteger a las niñas del embarazo fuera del matrimonio, como veíamos recién, son de las principales razones aducidas en defensa de este tipo de flagelo. La mayoría pertenecen a países en África u Oriente como Níger, India o Tailandia. La organización indica que más del 10% de las niñas contraen matrimonio a los 16 años o menos. Según datos del UNICEF, 700 millones de mujeres en el mundo se casaron antes de cumplir 18 años. 280 millones de niñas están en peligro de convertirse en novias prematuras. El 24% de las mujeres acá en América Latina, que actualmente tienen entre 20 y 24 años, se casaron antes de cumplir 18 años. En México, por ejemplo, un 6% de los adolescentes hombres están actualmente casados o en unión, mientras la cifra se eleva al 10% en el caso de las mujeres. En El Salvador, por ejemplo, esta última cifra representa el 21% del total de los adolescentes, en Cuba el 16% y en Colombia el 14%. Como podemos ver, el 76% entre 20 y 24 años de Níger, el país con más porcentaje en el mundo, se casaron antes de cumplir los 18 años. Bien, Mozambique, Uganda y Etiopía son de los países de África donde Ayuda en Acción ha promovido el derecho a la educación y la lucha contra la discriminación de mujeres y niñas como vía para combatir el matrimonio infantil. Pero el matrimonio infantil no es una realidad que solamente se circunscribe en los países en vía de desarrollo. La activista estadounidense Sherry Johnson explicaba que en 2017 cómo miles de menores son obligados a casarse en estados, por ejemplo, como Texas, Florida, Kentucky, Tennessee o Alabama en Estados Unidos. Y también en Europa ocurre, ya que la inmigración ha supuesto un aumento en el caso de los matrimonios infantiles. En cualquier caso, estas cifras solamente pretenden concientizar de que se trata de un problema global y no solamente limitado a los países en vía de desarrollo. Es un problema en más de una veintena de países. Bien, respecto a las causas, no es casualidad que los países con mayor porcentaje de casos también son los que ocupan la lista de los países más pobres. Entonces la pobreza es una de sus causas. Las familias con bajos recursos optan por casar pronto a sus hijas para quitarse una carga económica y recibir la dote, ya sea bienes, ganados o dinero, y también porque son muchos los que creen que así le dan un futuro mejor a su hija. Otra de las causas es las guerras. Las niñas que huyan de la guerra a otros países, como veíamos anteriormente, son víctimas de matrimonios forzosos, por ejemplo, con los refugiados de Jordania, y a pesar de que la edad legal para casarse en Jordania es de 18 años, la ley islámica puede autorizar el matrimonio con menores de hasta 15 años, aunque debido a las dificultades económicas que enfrentan las familias refugiadas, hay ocasiones en que los matrimonios se concretaron con niñas menores de 14 años. Así que al caso de la pobreza también se le suma el miedo de los padres de que la niña sea violada, atacada o quede desprotegida, entonces ven el matrimonio como una forma de protección. Y a estas dos causas se le suman los valores culturales de la sociedad en los que viven las niñas. En muchos países se admite esta práctica, que es machista, que no permite que las mujeres puedan acceder también a las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a estudio, trabajo, y no se respetan sus derechos. Tampoco ayuda el limitado acceso que tienen a la educación, y eso lleva a que muchas madres creen que casar a su hija con un hombre mayor es una forma de asegurarle el futuro, de darle una mejor vida, darle estabilidad económica,
y por ende no se le da importancia a que la niña abandone el colegio o la escuela antes de tiempo. Algunas de las consecuencias y a grandes rasgos para desarrollarlas, sabemos que son devastadoras para el desarrollo de una vida humana digna y para la autonomía de las mujeres, cada uno de los seres humanos que tienen que pasar por alguno de estos flagelos. Se le ve impedido su máximo desarrollo, su potencial, ¿no? En la medida que se le deniega su derecho a la educación. También se le elimina las posibilidades de acceso a un empleo. Se degrada su salud sexual y reproductiva porque no está preparada para este tipo de relaciones o por ser madre, entre otros casos, y por ende se degrada su integridad física y mental. Ahora nos preguntamos qué podemos hacer. Me gustaría que 2 o 3 de ustedes, en muy breves palabras, si quiere compartir qué cree que podemos hacer. Sin vergüenza, estaría bueno que puedan compartir su punto de vista. Yo creo que bueno, el informarlo es importantísimo para poder tener conciencia y bueno, todo lo que estamos viendo y escuchando, compartirlo, porque así como desconocemos nosotros o no conocemos el total de lo que están exponiendo hoy, hay un montón que desconocen totalmente. Y bueno, es importante que podamos compartir lo que hoy estamos aprendiendo y estamos viendo. Muchas gracias, Benja. ¿Alguien más? También por ahí invertir en políticas de educación pública y económicas también. Genial, gracias. Gracias, Joan. ¿Alguien más? Poner nombres a las cosas para evitar naturalizaciones de delitos. Y eso también se relaciona con lo que dice Benja, poder hablar de estas cosas dentro del contexto nuestro, poder denunciarlas o poder decirles por el nombre, digamos, ¿no? Así es, llamar a las cosas por su nombre. Así dejamos de mirar hacia otro lado. Y bueno, así como compartían ustedes, algunos de los puntos que quiero compartir es capacitar, informar, también a las niñas, ¿no? Por ahí se da en algunos contextos, tenemos acceso a los niños para enseñarles y capacitarlos, bueno, es importante que lo podamos hacer, al igual que a la familia, pero capacitarlas con información, con habilidades, recursos, ofrecerles una red de apoyo. También la educación, la movilización de los padres y miembros de la comunidad para poder desnaturalizar y, como decía Ceci, llamar las cosas por su nombre. También mejorar la accesibilidad y la calidad de la educación formal, que es muy importante en la vida de los niños y adolescentes. Ofrecer algún apoyo económico o incentivos a las niñas y sus familias para que estudien, para que puedan contar con los recursos que necesitan y sean suplidas sus necesidades básicas y que no por la pobreza terminen ofreciendo a sus hijas en matrimonio. Y por supuesto fomentar un marco jurídico y normativo favorable, como hemos visto, ayuda un montón y es importante que eso se genere. Ahora, Marcos, si querés compartirnos un poco de lo que vive nuestro país. Bien, en Argentina es un drama silenciado. En nuestro país el matrimonio infantil no es algo de lo que se hable normalmente o se lo hace muy poco. Se suele pensar más que es un problema de los países ajenos, pero según las últimas estadísticas demográficas oficiales e investigaciones de organizaciones sociales, es un drama que persiste en nuestro territorio en silencio. Un informe de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer advirtió que hay 341.000 adolescentes menores de 19 años en uniones convivenciales o casados. El último censo registró que la mayoría de esas convivencias se dan en la provincia de Buenos Aires, con un 38,5%, en Santa Fe con un 8,7% y en la provincia de Córdoba con un 6,1%. Pero si se tiene en cuenta la proporción de la población,
en el norte argentino hay más casos por habitante. Bien, la FEIM realizó un informe donde se listó de mayor a menor las provincias con frecuencias más altas de matrimonio y uniones infantiles en edades entre los 14 y los 17 años, y encabeza esa lista Misiones con un 7,2, Chaco con un 6,9, Formosa con un 6,4, Santa Fe y Entre Ríos en el cuarto lugar con un 5,4, quintos Santiago del Estero y Corrientes con un 5,3, Salta con un 5% y séptimo La Rioja con un 4,9. Y en cuanto al marco legal internacional, los matrimonios forzados han sido reconocidos como una violación de los derechos humanos y como una forma de violencia hacia las mujeres y a las niñas en numerosos tratados internacionales y declaraciones y convenciones, por supuesto. Y algunas de ellas son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud en 1956, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en 1962, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en 1967, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres en 1979, y el Convenio de Estambul, Convenio sobre la Prevención y la Lucha en contra de la Mujer y la Violencia Doméstica en 2011, y a pesar de que es un tema que se trata desde 1948, aún hoy continúa presente. En cuanto al marco legal nacional, respecto al marco, en nuestro país encontramos el Código Penal, la Ley 11.179, donde se establece al delito contra la libertad, que se concreta cuando una persona es forzada a contraer matrimonio con otra, teniendo como pena la prisión o la reclusión de 4 a 15 años. La Ley 26.579 y la 26.449, que modifican el Código Civil en cuanto a la mayoría de edad, estableciendo que las personas dejan de ser menores a los 18 años y establecen que es un impedimento para contraer matrimonio tener menos de 18 tanto para las mujeres como para los hombres. Sin embargo, si los contrayentes no tienen la edad legal mínima exigida, para eso será preciso obtener el asentimiento de sus padres o del juez. Y el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 aclara que las personas mayores a 16 años pueden contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales o de no contar con ella por la autorización de un juez. Bien, ahí hay que aclarar que se refiere, ¿no?, como si bien la ley establece que los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio, si las familias, si la sociedad lo naturaliza, lo permite, si un juez accede a eso, pueden casarse aún siendo menores de edad. Entonces, por eso la lucha contra el matrimonio forzado y el matrimonio infantil tiene que ir primero dirigida a especificar las legislaciones nacionales y el registro, ¿no?, de cualquier matrimonio ante una autoridad competente, pero también, como decíamos, de poder generar un cambio en cuanto al pensamiento y en las comunidades, en poder atacar las causas, los problemas de desigualdad estructural entre hombres y mujeres, los problemas de desigualdad económica, desnaturalizar por completo esta práctica, porque vemos que hay maneras y también a veces no se registra la unión, sino que son uniones por fuera de la ley. Entonces, por eso es importante combatir esta práctica desde un enfoque integral y estar atentos a cuál es nuestro lugar y qué es lo que podemos hacer para prevenir, ¿sí? Si es eso, preguntarnos, no mirar a otro lado, creer que es ajeno a nosotros, sino preguntarnos, bueno, en el lugar donde estoy, ¿qué es lo que puedo hacer para prevenir esto? ¿Sí? Así que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
por habernos escuchado. Y nuevamente gracias y los esperamos en el próximo taller. Bueno, muchas gracias por haber participado de este taller. La verdad que es muy fuerte, con tantas cosas que pasan en el mundo y que quizás también lo podemos tener acá, como se ha mencionado en varias provincias de nuestro país. En el primer taller mencionamos que debíamos abrir los ojos y ver las realidades y buscar la manera cómo podemos impactar a través de toda esta información. Y una de las consecuencias, cuando estuvo exponiendo Maggie, hablaba maneras de prevenir, distintas maneras de prevenir. Dijimos que es importante también informarnos y difundir para que toda esta lucha contra la violencia de los más vulnerables siga circulando y demos a conocer todo este flagelo. Esta mañana cuando había mandado un texto a un grupo invitando al Zoom, puse el texto que está en Salmo 142:7, que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y es lo que está sucediendo a través de todos estos talleres que fuimos hablando. Personas, jóvenes, niños, adolescentes, están encerrados en este flagelo. Y nosotros podemos rodear con oración para ayudarlos a salir de todo esto. Podemos ser ese instrumento para ayudarlos. Muy lindo lo que han compartido los chicos. A Reisi creo que ya no sé si estará. Le agradecemos en nombre de todo el grupo, que muy, muy bueno lo que ha compartido y realmente ha sido muy impactante. Y como dijo Ceci también, que hay 3 cosas fundamentales para hacer: prevenir, orar y denunciar. Son fundamentales. Invitamos al siguiente taller, no se lo pierdan, que va a estar también muy lindo, va a estar muy interesante. Va a ser el próximo viernes 22 de octubre a la misma hora de hoy. El tema es: ¿la subrogación de vientres un problema? ¿Es la subrogación de vientre un problema? Estará dado por Lourdes Ibáñez, y también nos van a confirmar por otro taller, vamos a ver. Así que bueno, le invitamos a todos que se puedan conectar y vamos a concluir en este momento con una oración. Así que bueno, les invitamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque pones en nuestros corazones este gran compromiso de capacitarnos, de interiorizarnos en cada tema, de nombrarlos y también de difundirlos. Gracias porque muchas personas necesitan de vos, muchas personas necesitan ser liberadas, necesitan de oraciones nuestras, necesitan salir de ese encierro, de esa cárcel de cautividad, y ponemos en tus manos, en este caso, con este taller, que el matrimonio forzado, cuántos niños, niñas son perjudicados en su vida, y te lo entregamos a vos para que vos estés actuando en todo este tema, que realmente podamos aplicar esa justicia divina que vos nos mandás, y que nos ayudes a nosotros también a poder difundirlo y ser factores de prevención, ser esas herramientas que podamos prevenir, que podamos comunicar para ayudar a aquellos que lo necesitan. Gracias por todos los que están presentes, gracias porque vos estás hablando en nuestras vidas y estás ayudándonos y nos estás guiando. Bendice a cada uno del grupo, a cada uno de los presentes también, bendice a los chicos del taller y a los que van a seguir continuando en lo que van a dar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
bueno, agradecemos a todos que se han conectado, muy agradecidos, y bueno, y los esperamos en el siguiente taller que puedan conectarse nuevamente. Gracias. Bueno, chao, nos vemos la próxima.